Muy buenos días a todos los presentes. Hoy le hablaremos sobre la evaluación psicológica en el modelo psicoanalítico. Este conversatorio estará a cargo de las compañeras Daniela Vázquez Zambrano y quienes habla Katy Marcela Valle Padilla. Comenzaremos hablando de los supuestos teóricos de este modelo psicoanalítico. Aquí se dice que la conducta es considerada como síntoma, como una manifestación externa de un conflicto que se origina por la lucha entre tres instancias psíquicas que actúan según diferentes procesos: inconsciente, preconsciente y consciente. La conducta es fruto de las pulsiones internas que han determinado la estructura de la personalidad. Esta se ha ido gestando a lo largo del desarrollo infantil. El conflicto se origina en la lucha entre las demandas provenientes de uno mismo y las exigencias sociales. El desarrollo de la personalidad es visto desde un enfoque evolutivo. Freud concreta una serie de estadios del desarrollo ligados a necesidades biológicas primarias del individuo y en sus inicios. Desde su punto de vista, el desarrollo pasa por etapas sucesivas ordenadas cronológicamente. El comportamiento puede ser explicado en base a una serie de construcciones teóricas internas que conforman la estructura de la personalidad, junto con una serie de dinamismos internos inconscientes. El comportamiento observable es signo de los procesos inconscientes y muestra de los recursos adaptativos que posee el sujeto. Ambas clases de información son relevantes para la formulación diagnóstica. Se opera con un modelo para la conducta que puede expresarse señalando que la conducta depende de un organismo modulado históricamente por su ambiente. Proseguimos con los objetivos de este modelo psicoanalítico. La finalidad de la evaluación es el análisis de la estructura de la persona, entendida como la resultante del equilibrio dinámico entre sus distintas instancias, el peso específico de sus elementos y la eficacia de los mecanismos de defensa con los que cuenta el individuo. Los objetivos de estudio son los procesos y contenidos inconscientes, facilitar su evocación para poder efectuar su descripción y establecer su dinámica, así como la descripción de la estructura psíquica, en particular del yo, a través de la valoración de su fuerza y de los recursos defensivos a su servicio. La valoración de la sensibilidad del sujeto al tratamiento psicoanalítico. Los métodos de este modelo es el modelo dinámico. Ha basado sus supuestos teóricos en el método clínico a partir de observaciones cualitativas. Emplea el método inductivo, ya que a partir de las observaciones clínicas se infieren los elementos estructurales que dan cuerpo a la conducta. Las técnicas. Las técnicas utilizadas son la entrevista libre, la asociación libre, el análisis de los sueños, el análisis de los olvidos y de todo aquello que facilite la introducción en la vida mental inconsciente del sujeto. Los ámbitos de aplicación. Es basarse en el estudio de la conducta anormal. Este modelo actúa en situaciones clínicas. Tiene por finalidad mejorar la adaptación personal del sujeto mediante la toma de conciencia de sus dificultades. Críticas. Una de las críticas que más se hace referencia es a que sus presupuestos no podrían ser contrastados empíricamente, condición que es básica de toda disciplina científica, así como también las propias técnicas de evaluación, como las proyectivas, que han recibido críticas centradas en su condición de ambigüedad, subjetivismo y escasa validez y fiabilidad. Proseguimos dándole el paso
a nuestra invitada del día de hoy, Lorena Cudis Torres, quien es especialista en el modelo psicoanalítico, la cual afianzará y dará claridad a los puntos antes mencionados. Muy buenas noches, muchísimas gracias Katy, Daniela, por permitirme dirigirme ante ustedes y conversar un poco sobre la evaluación psicológica desde este enfoque. Bien, el origen del psicoanálisis se remonta a los tiempos de Charcot, en la Francia a finales del siglo XVIII. Ya que la hipnosis fue un caso necesario para su nacimiento y la hipnosis fue uno de los recursos que se utilizaron para el tratamiento. Pero el psicoanálisis como tal fue creado por Sigmund Freud en Viena. Él era un médico neurólogo interesado en encontrar un método efectivo para el tratamiento de pacientes que sufrían histeria y otros tipos de neurosis. Él fue discípulo de Charcot, de Helmont, entre otros profesores que tuvo para poder consolidar la teoría. Inicialmente se interesó por las pacientes histéricas, pero más adelante fue abordando otros casos, y Sigmund Freud es sin duda alguna el representante más conocido culturalmente desde la ciencia y disciplina de la psicología, y es el padre de la psiquiatría moderna. Bueno, ¿cuál es el objetivo del modelo psicoanalítico? Bueno, para ello tendríamos que hablar de algo importante, y es que la psicología dinámica viene siendo la gran categoría, y el soporte, el sustento teórico se lo entrega el psicoanálisis, y quien crea la teoría es Sigmund Freud. La dinámica estudia el interjuego funcional entre nuestras motivaciones y deseos conscientes, que se relacionan también con nuestros impulsos y deseos inconscientes. Por lo tanto, el objeto de estudio de la psicología dinámica es el inconsciente, ese que se niega a comportarse de acuerdo a las normas y a los esquemas estructurados por la sociedad. No es que la psicología dinámica sea irracional, es su objeto de estudio. ¿Cuáles son los métodos y las técnicas que se utilizan en el método psicoanalítico, en el modelo psicoanalítico? Hay algo importante que destacar del doctor Freud, y es que fue él quien nos enseñó a todos los psicólogos a curar con el habla, que se hace desde diferentes enfoques, pero quien se dio cuenta que las personas mejoraban su condición de salud mental a través del habla fue él. Y es lo que hacemos nosotros los psicólogos desde cualquier enfoque en las consultas. Dentro de las técnicas encontramos la asociación libre, ¿verdad? Que permite pues ayudar al paciente a sacar a flote los conflictos que ha reprimido. Y el terapeuta asocia lo que el paciente ha verbalizado. Se le solicita al paciente que se exprese libremente cómo se le pudieran venir las ideas a su mente, y que las verbalice. La resistencia es otra. ¿Por qué? Porque surgen bloqueos que prácticamente se levantan implacables frente a los pensamientos que supuestamente fluyen de libertad. El análisis de los sueños, que es una técnica analítica clásica donde el terapeuta guía al paciente para que recuerde los sueños a fin de poder analizarlos y de darle una interpretación a todos los símbolos que allí se encuentran consagrados. La transferencia es esa forma como los pacientes se comportan de una manera demasiado emocional y poco realista hacia su terapeuta, y proyectan sentimientos y pensamientos hacia el terapeuta porque les recuerda a alguien significativo de manera positiva o negativa en sus vidas.
La contratransferencia ya vienen siendo los sentimientos que el analista hace hacia el paciente. La abstinencia, el paciente encuentra pues muy pocas satisfacciones sustitutivas para sus síntomas. Entonces no gratifican al paciente, no compensa lo que le hace falta, porque sería como fomentar el síntoma. La sugestión. Entonces consiste en esa capacidad que tenemos los terapeutas de convencer al paciente a través de elementos afectivos que dinámicamente son elementos pues que juegan una sugestión para la identificación y la proyección del superyo. Y la sugestión es la base de la hipnosis. Pero también se trabaja la persuasión, y es que reside en transmitir a un paciente la convicción de algo que el terapeuta ha entendido sobre él, mediante la utilización de mecanismos predominantemente intelectuales. En el psicoanálisis, entonces, concierne que hay elementos de persuasión en toda la interpretación, por neutral que pretenda ser. Además, en el encuadre se proporciona la oportunidad de crear y fomentar el yo observador del paciente. La abreacción o catarsis, pues lo que busca es que el paciente pueda exteriorizar, pueda verbalizar todo ese material que se encuentra reprimido en el inconsciente y pueda, para que pueda ser digno de análisis y de clarificación, que viene siendo otra de las técnicas. Todo ese contenido que va saliendo y que es digno de análisis, que se encuentra a nivel inconsciente, entonces sale a través de la abreación, del catarsis. La persona se da cuenta de cuál es el problema, cuál es su origen, y a partir de allí entonces se empieza a clarificar ese tipo de contenidos, integrando esos elementos conscientes y preconscientes sin apelar a lo inconsciente ni al manejo de la transferencia. En general, la clarificación se utiliza al inicio del psicoanálisis individual o durante más tiempo en una terapia de pareja, que facilita y recrea una comunicación. Bueno, después de haber escuchado los métodos y las técnicas que se utilizan en el modelo psicoanalítico, seguimos con la siguiente pregunta, y es que ¿cuáles son los ámbitos de aplicación en el modelo psicoanalítico? Pues la psiquiatría es una de las disciplinas desde donde se trabaja mucho la psicoterapia psicoanalítica, la psicología clínica también, la parte clínica. También podemos hablar del psicoanálisis y el arte, porque hay mucho contenido allí pues digno de análisis, y en menos proporción en el campo educativo. ¿Qué críticas ha tenido este modelo, el modelo psicoanalítico? Bueno, el tratamiento, que suele ser largo. Sin embargo, hoy en día se está trabajando mucho la psicoterapia breve y de emergencia. Otra de las técnicas que en su momento recibió la teoría, el primer punto es que el inconsciente fue malinterpretado, al igual que las teorías instintivas, porque en su momento Freud plantea una teoría de avanzada que se encuentra muy vigente, pero que en esa época de esa sociedad conservadora se malinterpretó porque creían que había un borramiento de frontera entre lo humano y lo irracional y animal. Por otro lado, el Edipo sacaba a la luz el temor ancestral al incesto. Y la gente en ese momento y los académicos y todo pues el gremio, tanto de médicos como de psicólogos, malinterpretaron también, y la comunidad en general, el tema que pasaba pues con el complejo de Edipo, que prácticamente
sacaba a la luz, como les decía, el terror ancestral al incesto, pero más allá se rompía con una visión del niño de porcelana. Entonces se malinterpretó la teoría cuando Freud informa a partir de todos sus estudios que hay unas etapas cuando él organiza y crea las etapas del desarrollo psicosexual, y en ese orden de ideas dice, bueno, en cada etapa hay unas características, hay unas zonas erógenas y hay unas fijaciones. Entonces eso de las zonas erógenas generó mucho ruido porque era como si el niño fuera perverso. Fue mal interpretado, y Freud lo que dijo es: el niño experimenta, conoce, siente placer. En el caso de la etapa oral, llevando las cosas a la boca; en el caso de la etapa anal, reteniendo y soltando las heces fecales. Y la zona erógena en la primera viene siendo la mucosa, ¿verdad? A nivel pues de la boca, y también pues el ano, y en el caso de la etapa anal, y así sucesivamente. Entonces, obviamente, él también deja claro que la sexualidad infantil es más de carácter exploratorio, es más de un autoconocimiento, pero no incluye la sexualidad genital. Entonces fueron algunos de los aspectos por los que se malinterpretó la teoría. Bueno, profe, ahora pues respondida a todas las preguntas, ¿le gustaría a usted añadir algo a la respectiva entrevista? ¿Tiene algo por decir? Pues que los invito a que conozcan, a que estudien y profundicen más sobre el psicoanálisis. Si ustedes consultan en Google académico, las citaciones del doctor Freud son arrolladoras en comparación a los autores de los demás enfoques, y nos deja un dato muy significativo sobre la vigencia de esta teoría, la cantidad de investigadores desde la disciplina de la psicología y desde la psiquiatría que lo citan, porque sus planteamientos se encuentran totalmente vigentes. Gracias. Para terminar, nos complace dirigirnos a usted en agradecimiento por el tiempo que nos dedicó y por la enseñanza que nos dejó al habernos aceptado la respectiva entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes.